Saludos. Lucio Dominicio Aureliano, 214 al 275, emperador romano entre el año 270 y 275, fue uno de los soldados emperadores notablemente exitosos que ayudaron al Imperio Romano a recuperar su poder y prestigio durante la última parte del siglo III y buena parte del siglo IV. En esta sección de Entre Columnas, en Di lo que algo queda, enemigo de la desinformación, haremos una aproximación general al tema con el fin de hacer precisiones históricas y relacionarla con el simbolismo masónico. Sol fue la deidad solar en la antigua religión romana. Su equivalente en la mitología griega era Helios. Durante mucho tiempo se pensó que Roma había tenido dos dioses solares diferentes consecutivos. El Sol Invictus se diferencia de los primeros cultos del Sol Indiges, Sol nativo o Sol invocado, el cual tenía sus propios cultos tradicionales. Según el cronista Tácito, años 56 al 117, Sol tenía un templo en el antiguo estadio para carreras de carros y otros eventos de masas en el conocido Circo Máximo. También existió un viejo santuario para el Sol en el Quirinal, que es una de las 7 colinas situadas al noreste de Roma. En dicho santuario se ofrecía un sacrificio anual al Sol Indiges o Sol invocado, el 9 de agosto. Los calendarios rituales romanos mencionaban también una fiesta para el Sol Indiges el 11 de diciembre y un sacrificio por el Sol y la Luna el 28 de agosto. Pero abordemos la historia de Aureliano y el establecimiento del Sol Invicto como deidad oficial de Roma. Aureliano era hijo de una familia de provincias, poco conocida. Su padre era arrendatario de un senador de nombre Aurelio, que dio nombre a la familia. Aureliano probablemente se unió al ejército el año 235, con 20 años de edad. Se distinguió militarmente durante la tumultuosa época de mediados del siglo III y en todas sus batallas ofrecía ofrenda al dios Sol Invictus, del cual era devoto. Tras la muerte del emperador Claudio se produjo una nueva lucha por la sucesión. El Senado romano apoyó como sucesor a Quintilo, hermano de Claudio. Con un poder militar mucho más fuerte que el otro pretendiente al trono, Aureliano se dirigió a Roma con sus tropas para asegurar su nombramiento como emperador. Aureliano derrotó a las tropas de Quintilo y tras la muerte de este fue reconocido emperador por el Senado. Aureliano emprendió la reunificación del Imperio Romano, el cual se encontraba anarquizado tanto por militares que habían declarado la secesión de regiones hablando de gobiernos autónomos, así como los ataques de las tribus bárbaras que azotaban la frontera del imperio. Aureliano fue un emperador reformista e implementó transformaciones importantes, las que no vamos a detallar, y sí destacar la religiosa, con su fijación de instituir la posición del dios del Sol, Sol Invictus, como la principal divinidad del panteón romano. Su intención era dar a todos los pueblos del imperio, civiles o soldados, occidentales u orientales, un solo Dios en quien ellos podrían creer sin traicionar a sus propios dioses. Como antecedente se tiene a las fiestas saturnales, en honor al dios de la semilla y del vino, Saturno. Estas se iniciaban el 17 de diciembre. Al finalizar el día 25, se victoriaba el Natalis Solis Invicti, o nacimiento del sol invencible. Saturnalia, en honor de Saturno, fue introducida alrededor del año 217 a.C. para elevar la moral de los ciudadanos después de una derrota militar sufrida ante los cartagineses. Saturno es el padre de Júpiter, dios principal de la mitología romana, padre de los dioses y de hombres. Su nombre proviene de la raíz iu, que en indoeuropeo significa luz, y Peter, que hace referencia a pater, que significa padre, es decir, Júpiter, el padre de la luz. Oficialmente se celebraba el día de la consagración del templo de Saturno, el 17 de diciembre, con sacrificios y banquetes públicos festivos. En las fiestas saturnales se decoraban las casas con plantas
y se encendían velas para celebrar la nueva venida de la luz. Los romanos, amigos y familiares, se hacían regalos como los que se hacen en la actualidad en las fiestas de Navidad. Eran 7 días de bulliciosas diversiones, orgías, banquetes e intercambios de regalos. Las fiestas comenzaban con un sacrificio en el templo de Saturno, la zona más sagrada de Roma, seguido de un banquete público al que estaban invitados todo el mundo. Los romanos asociaban a Saturno, dios agrícola, protector del sembrado y garante de cosechas, con el dios prehelénico Crono, que estuvo en activo durante la mítica edad de oro de la Tierra, cuando los hombres vivían felices sin separaciones sociales. Durante las Saturnales, los esclavos eran frecuentemente liberados de sus obligaciones. Ya en la época cristiana, el nacimiento del sol y su nuevo periodo de luz fueron sustituidos por el Papa Julio I a mediados del siglo IV de nuestra era, quien hizo coincidir en esas fechas el nacimiento de Jesús de Nazaret, con el objetivo de acabar con las antiguas celebraciones. Julio I fijó para la Iglesia de Occidente la solemnidad de Navidad el 25 de diciembre, en vez del 6 de enero, junto con la Epifanía. Tomó esta fecha porque en el calendario juliano el solsticio de invierno ocurría en ese día, siendo este acontecimiento festejado por muchos pueblos, tal como hemos señalado. Como indicamos, Saturno es el padre de Júpiter. El panteón romano debe mucho a los antiguos griegos. La Magna Grecia fue el conjunto de colonias que los helenos fundaron al sur de Italia en el siglo VIII a.C. Y luego, cuando los romanos conquistaron el mundo helenístico, asimilaron buena parte de su cultura haciéndola propia. De allí que Zeus, la máxima divinidad griega, es identificado con Júpiter, el par romano. Para la masonería, según nos ilustra el diccionario enciclopédico de la masonería, los antiguos iniciados llamaron a Júpiter Sinius, dios de la hospitalidad, y le dedican la quinta libación, que es la misma que hoy ofrecen en muchos talleres francmasones a los visitadores, logias afiliadas y huéspedes. Júpiter, continúa señalando el diccionario, es considerado como un emblema de la inteligencia y del poder divino, y en tal concepto se le hace intervenir entre los símbolos y en las instrucciones en ciertos grados de la masonería. En el caso de Saturno era considerado como dios de los períodos y de los tiempos, por lo que los iniciados le dedican la séptima libación al astro que, con la inmensidad de su órbita, pareciera querer abrazar el mundo. Por esta razón, apunta el diccionario enciclopédico de la masonería, dícese que los francmasones dedicaron el séptimo brindis del ritual por todos los hermanos esparcidos sobre la superficie de la Tierra, para luego agregar que, en la llamada masonería cabalística y muy principalmente en las interpretaciones herméticas, Saturno desempeña un papel importantísimo, habiéndose creado un grado especial dedicado a él y que lleva su nombre. Pero veamos el solsticio. El solsticio de invierno es la oportunidad en la que el ser humano festeja la relación cercana entre el hombre y la naturaleza. Los solsticios, del latín solstitium, sol sistere, sol quieto, son los momentos del año en que el sol alcanza su mayor o menor altura aparente en el cielo, y la duración del día o de la noche son las máximas del año respectivamente. El solsticio de invierno hace que el día sea más corto y la noche mayor del año en el hemisferio norte o boreal, y todo lo contrario en el hemisferio sur o austral. En el solsticio de diciembre, en especial en la cultura romana, como hemos visto, se festeja el regreso del sol. Los días se acortan producto del movimiento astronómico y, a partir de ese momento, comienza a alargarse, generando en el pensamiento colectivo una tranquilidad, ya que la luz vence nuevamente a la oscuridad y pronto, en primavera, se volverá a cosechar, garantizando la vida humana. En el taller masónico, desde el occidente, tras las columnas B y J, donde impera la oscuridad, hacia el oriente, donde se encuentra el trono del venerable maestro y el delta masónico, y resplandece la luz. Los solsticios se identifican en masonería con San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Son los días más cortos y largos del año, según en qué hemisferio se encuentre la persona, como hemos señalado. Como indica la Gran Logia Unida Mexicana Gran Oriente de Veracruz, cito,
Estas fechas resultan de suma trascendencia para el ambiente masónico, tomando en consideración que la naturaleza degenera durante el invierno y renace esplendorosa durante el verano, que es cuando nuestro resplandeciente astro rey nos proporciona la vitalidad necesaria en toda su intensidad. Fin de la cita. Como conclusión, podemos recordar que la celebración de los solsticios se pierde en el umbral de los tiempos. Revisando la internet encontramos muchas ceremonias que se realizan en ambos hemisferios. La del Sol Invencible, el Sol Invictus romano, se ha perpetuado en el cristianismo por la adopción del 25 de diciembre como fecha natal de Jesucristo, como lo indicamos por mandato del Papa Julio I. En nuestro mundo contemporáneo se vive un proceso de desacralización y muchos mitos y símbolos aparecen hoy olvidados o utilizados por la superstición. Pero no podemos perder de vista que los mitos y ritos tienen una carga importante de conocimiento real que se debe preservar. Por ello, en el Diccionario Enciclopédico de la Masonería se lee que, bajo el doble nombre de San Juan Bautista y de San Juan Evangelista, patronos de nuestra augusta orden, los francmasones celebran dos grandes fiestas anuales, llamadas indistintamente fiestas de San Juan o de la orden, que corresponden a los dos solsticios, personificando en ello la buena parte del verdadero conocimiento del arte real. San Juan Bautista y San Juan Evangelista son expresiones simbólicas del origen y misión perenne de la masonería. En nuestro catecismo encontramos la pregunta ritual del venerable maestro a todo hermano visitante: ¿de dónde venís? Y en la contestación de de la logia de San Juan. Luego se averigua qué se hace en la logia de San Juan. Allí se elevan templos a la virtud y se cavan calabozos para los vicios. En ese simple y al mismo tiempo profundo diálogo se resume buena parte del porqué de la existencia de la masonería especulativa o filosófica. Es cuanto, salud, fuerza y unión. Con esta crónica esperamos aguijonear vuestra curiosidad investigativa y contribuir a combatir el tirano de la desinformación y la tiranía del oscurantismo. Gracias por su atención y visto lo visto, di lo que algo queda. Les invitamos a darle me gusta y suscribirse a nuestro canal y hasta el próximo video.